Muy buenas a todos. En este momento lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a chequear la longitud no ariostrada, concretamente la longitud LB máximo que nos permitiría la norma para ejecutar un proyecto de acero. Nos vamos a centrar en las vigas tipo doble T, también conocidas con ese nombre. Vamos a acercarnos a la viga y vamos a ver la longitud mínima que podríamos tener para este perfil concretamente. Nosotros nos vamos a centrar en un perfil, vamos a escoger cualquier perfil de un prontuario y vamos a chequearlo. En este momento tenemos una barra aquí, entonces esta barra es concretamente esta de aquí. Si decimos barra de escribir, vamos a ubicarla. Es una IPE 270. Esto podría ser perfectamente un perfil introducido por nosotros, que también tendría unas características de inercia, radio de giro, y eso es lo que vamos a comentar en este ejemplo, para que ustedes puedan chequear en un proyecto, dependiendo de la viga principal que tengan, el ariostramiento mínimo, por así decir, la longitud máxima a la que pueden dejar esa viga suelta, por así decir. Muy bien, antes de entrar en esta explicación vamos a ponernos un poco en situación. Vamos a imaginar este esfuerzo que tenemos aquí, es decir, estamos hablando de un esfuerzo por el cual cuando se ejerce una fuerza, lo que quieran llamar, tenemos un pandeo de la pieza. Si nosotros nos imaginamos, en este caso, vamos a poner un ejemplo claro que ustedes van a entender rápidamente, que sería el ejemplo de un sorbete. Imagínense este sorbete que es una pieza muy flexible. Nosotros, si le sometemos a una presión o una fuerza por la parte de arriba y la parte de abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a tener un efecto similar al que tenemos aquí, va a pandear con mucha facilidad. ¿Qué es lo que hace la norma o qué es lo que nos dice la norma para que esto no suceda con tanta facilidad y se pueda desarrollar la ductilidad del edificio y poder cumplir con ese valor de R que siempre estamos hablando en los cursos? En datos generales, en sismo, para poder cumplir con este valor de R de ductilidad, tenemos que generar lo que se llama las secciones sísmicamente compactas. Para cumplir con el tema de compacidad sísmica, es decir, elementos de alta ductilidad, tenemos que cumplir con dos cuestiones, como hemos hablado ya en este PowerPoint. Tenemos que cumplir el pandeo local, que ya hemos hablado, y el pandeo lateral torsional. Esto es lo que tenemos que comentar. Entonces, esta fórmula que tienen aquí, esta aquí, es la fórmula que vamos a hacer en este caso, en este ejemplo. Vamos a tomar este valor de 0.085, que si se dan cuenta es el mismo valor que tenemos en la normativa. Por ejemplo, vamos a tomar la normativa NEC en este caso, pero es el doble. Es decir, si se fijan y hacemos 0.085 por 2, obtenemos este valor, 0.17. Entonces hay un pequeño error aquí en la comprensión de esta normativa, porque de siempre ha sido esta fórmula, es decir, de siempre ha sido esta fórmula de 0.085 por el radio de giro de la pieza por E, que es el módulo de elasticidad, dividido por el FID. Muy bien, vamos a hacerlo ahora para una pieza concreta, para un perfil. Vamos al prontuario, vamos a ubicar en este caso un prontuario y vamos a seleccionar, por ejemplo, el perfil que tenemos aquí, el IPE 270. Tenemos que saber dónde está el tema del radio de giro y qué valor vamos a tomar, si alrededor del eje Z o el eje Y que tenemos ahí. Entonces vamos a tomar alrededor de este eje Z. ¿Por qué? Porque alrededor de este eje Z va a poder girar o pandear lateralmente esta pieza. Cuando digo pandeo lateral, nos vamos aquí arriba, leemos nuevamente y leemos pandeo lateral torsional. Por lo tanto es un pandeo lateral, no es un pandeo vertical, por así decirlo, es lateral. Entonces tendremos que ubicar el eje que nos conviene. Para ubicarlo muy sencillo, es alrededor de ese eje que está girando la pieza, ¿verdad? No es alrededor de un eje en ese sentido, sino sería vertical. ¿Se entiende? Es importante que entendamos alrededor de qué eje tiene que girar esta pieza o vamos a chequear su pandeo. Entonces, tenemos esta pieza, el IPE 270. Vamos a ubicar el radio de giro, como dicta la normativa. En este caso sería el IZ, esta I pequeñita, no la I grande. La I grande la tenemos aquí, esto sería momento de inercia, esto no es la I pequeñita. Muy bien, vamos directamente al prontuario, vamos a seleccionar de esta pieza que tenemos en el programa y vamos a tomar este valor de 30,23. Vamos a anotarlo, yo lo voy a anotar. Tenemos aquí 30,23, que sería el valor en milímetros, ¿de acuerdo? El radio de giro se mide en milímetros. Muy bien, ya tenemos este valor. Ahora vamos a la fórmula
les recomiendo que utilicen la fórmula que tenemos aquí. Ya les he dicho que ese valor se debería de multiplicar por 2. Este es el valor de siempre de la normativa. Lo que pasa que hay un tema con el valor el FY y el FID, ¿no? Dependiendo de una serie de cuestiones que les voy a mostrar a continuación, como por ejemplo esto que tenemos aquí, vamos a ver, el ASTM, aquí tenemos un esfuerzo mínimo de ruptura. Se puede confundir con el esfuerzo mínimo de ruptura, que tenemos entre 400 y 550. Si por ejemplo nosotros en la fórmula tomamos el valor de una media entre estos dos valores, que sería de 500, y lo colocamos aquí, daría exactamente lo mismo si utilizamos la otra fórmula. Sin embargo, para poder utilizar el valor del FID, vamos a tomar el valor de 0.085. No vamos a tomar el valor que dice la normativa de 0.17, sino vamos a tomar el valor de la mitad. Porque en caso contrario tendríamos que colocar aquí, en lugar de 250 para A0 a 36, tendríamos que colocar un valor de 500 para que dé el valor. Entonces estamos hablando de la mitad, lo cual afectaría a este conjunto. Pero bien, vamos a hacerlo de manera práctica. Aquí hemos dicho que tenemos un valor de ¿cuánto? Vamos a anotarlo, de 30,23 milímetros. Luego tenemos el módulo de elasticidad, que cuánto sería para acero. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo bien con las unidades de KSI o en megapascales. KSI sería para el acero, cualquier acero sería de 29.000 KSI. Y luego tenemos el valor del FY para 36, que sería 36. Lo podemos hacer de las dos maneras. Vamos a hacerlo por el método de en megapascales. Entonces, para el tema del acero siempre es un valor de 200.000, 1, 2, 3, 200.000, sería 200.000 newtons milímetro cuadrado. Ahora tenemos que colocar el valor del FID también en newtons milímetro cuadrado. Entonces, ¿cuál sería ese valor? Tenemos que tomar un valor de 250. ¿Por qué? Para el acero que estamos tratando, el valor de ese factor de fluencia es de 250 para acero A36. Ya tenemos todos los valores. Ahora lo que vamos a hacer es, con la calculadora, hacer este ejercicio, que sería 0.085. Vamos a ir poco a poco tomando los valores. 0.085. Vamos a multiplicar por el radio de giro, que era 30, vamos a tomar el valor, 30,23. Vamos a hacerle igual y vamos a seguir multiplicando por lo que sigue, que sería 200.000. 1, 2, 3, para completar los 1000, aceptar. Y aquí tendríamos que dividir por el valor de 250. Muy bien, cuando dividimos por 250 nos damos cuenta que la longitud no ariostrada en milímetros es de 2055 milímetros. Tenemos que dividir por 1000 para tener las unidades en metros. Muy bien, tenemos que la longitud no ariostrada para este perfil es de 2,05. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que venir al programa y tenemos que hacer lo siguiente. Esta medida, barra nueva, tenemos concretamente una longitud de 10 metros. Entonces, ¿cada cuánto tendremos que dividir esta barra según la normativa para generar la longitud no ariostrada? Pues bien, ya digo, esto es un ejemplo. Obviamente no vamos a escoger un perfil 270 para esta longitud de 10 metros, pero vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Entonces, vamos a dividir en herramientas, generación, nudos barras, vamos a seleccionar este nudo y este nudo. Botón derecho y vamos a dividir en cuánto, en 5. ¿Por qué? Porque queremos una longitud de 2 metros. Entonces en barra nueva, vamos a ver cuánto mide esto. Tenemos 2 metros. Por lo tanto estamos cumpliendo con el valor de la longitud no ariostrada para un perfil 270. Podríamos hacer exactamente lo mismo para un perfil mayor. Es decir, nosotros tendríamos que venir al prontuario y podríamos hacerlo, por ejemplo, con un perfil IPE 300. Tendríamos que tomar en lugar del valor de 30,23 un valor de 33,50 para el radio de giro. Entonces en este momento lo que voy a hacer va a ser crearme unas barras de esta forma. Muy bien, vamos a crear utilizando las referencias, pero ya digo, esto de las referencias se dice plano, referencias y las eliminamos para trabajar más tranquilos. Aquí en herramientas vamos a decir generación, nudos barras,
Vamos a seleccionar estos nudos, botón derecho, y en 5. Ya ven que esto es una exageración. Barra nueva. Nunca vamos a tener en un pórtico esta situación, es muy improbable, porque además estamos colocando unas vigas demasiado pequeñas para una luz de 10 metros, pero quería hacerlo exagerado para que se entienda. Muy bien, entonces, según la normativa, esto es lo que deberíamos de completar. Deberíamos de completar una parrilla de este tipo para cumplir con la longitud no ariostrada de esta viga principal. Y siempre es el ariostramiento de lo que conecta con columnas. Es decir, tenemos que tratar estas vigas principales. Controlar el ariostramiento, porque la norma nos dice incluso que tenemos que controlar el pandeo de la pieza superior, es decir, el ala superior y el ala inferior. Entonces conviene que esta viga tenga un tamaño más o menos como el mismo tamaño de la viga principal. Es decir, que esta viga que arriostra o bien deberá de tener alguna pieza que conecte con el ala inferior, que es lo que se suele hacer cuando esta viga secundaria tiene un tamaño, por ejemplo, hasta aquí únicamente. Imagínense de la mitad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca algún perfil en ángulo para conectar con el patín inferior y de esa forma arriostramos el patín superior y el patín inferior, porque eso es lo que dice la normativa. Podríamos ir y leer la normativa, pero realmente el tema del arriostramiento, aquí era lo que les decía, que en esta fórmula, para que cumpla con el tema de del FY, tienen que colocar, en lugar de colocarle 250, hay que colocarle 500, que sería el doble. Entonces por eso hemos hecho el 0.17 partido dividido por 2, 0.085. Pero bien, lo que quiero explicar es eso, ¿no? Que la normativa, si se la leen un poquito por encima, porque hay cosas que son muy técnicas, únicamente me interesa que se lleven el concepto. Me interesa que entiendan que tienen que arriostrar el patín superior y el patín inferior. Es por eso que las vigas secundarias deberán de tener esta situación. Deberán de proteger lo que es el ala superior y el ala inferior, para controlar el tema del pandeo lateral torsional. Muy bien, esta explicación la quería hacer ¿para qué? Para que ustedes mismos, si están realizando un proyecto, ustedes mismos vean la viga que tienen conectando columna, ¿sí? Y ustedes mismos puedan determinar la longitud no arriostrada de esa viga, para poder generar los arriostramientos, el emparrillado adecuadamente de vigas secundarias. Por supuesto, no se olviden de, si es necesario, colocarle viguetas, ahí sí serían las viguetas articuladas, que no contarían como el arriostramiento que generaría esta viga. Por lo dicho, porque no está arriostrando el patín superior ni el patín inferior, una vigueta. Ya saben que las viguetas con las que trabajamos nosotros tienen una medida aproximadamente de unos 200 milímetros y las vigas principales pueden oscilar entre 350, 300, con lo cual la vigueta no tendría cómo arriostrar los dos patines. Aparte que es una conexión articulada, que no genera arriostramiento. Genera un poco de arriostramiento del alma, pero no arriostramiento del patín superior y el patín inferior, que es lo que dictaría la normativa. Muy bien, ahora sí hemos terminado con la explicación. Seguimos con el curso.